La escasez de perfiles STEM y en particular la escasez de perfiles femeninos acaparan buena parte del debate sobre el futuro de las empresas y de su transformación digital. La tecnología avanza muy rápido y tenemos una falta de profesionales capaces de liderarla para hacer que tenga un impacto real en la sociedad. Sabemos que una forma de atajar este problema es empezando por edades muy tempranas y aquí es donde la figura del orientador cobra fuerza. Hemos invitado hoy a Daniel Torregrosa, él es maestro de formación, licenciado en pedagogía, orientador educativo con una amplia trayectoria y vamos a tratar de este tema de la escasez, de la motivación. Vamos a ver, Daniel, a ver qué sacamos en claro. Bien, pues algunas propuestas que os puedo dar y en base a mi experiencia y conocimiento que pueda tener. ¿Vale? Yo te preguntaría qué estamos haciendo mal para que hayamos llegado a este punto de esta escasez de profesionales. Hombre, yo creo que ha habido una evolución un poco en el perfil del ingeniero de telecomunicaciones. Recuerdo que cuando empezábamos a hacer algunas guías de estudio, las primeras, pues claro, la nota de corte, por ejemplo, para el ingeniero de telecomunicaciones era una nota muy alta, había una gran demanda y poca oferta de plazas. Claro, esto ha ido cambiando en los últimos años y ahora pues esa nota de corte pues bueno, no es la misma que había a lo mejor hace 15 años más o menos. Yo creo que no es tanto en lo que es en sí el estudio de ingeniería de telecomunicaciones, sino que hay una falta de conocimiento del perfil profesional del ingeniero o de la ingeniería de telecomunicaciones. Es decir, ¿qué es el ingeniero de telecomunicaciones? ¿En qué trabaja? ¿Cuál es su perfil profesional? ¿Qué es lo que se demanda a este profesional y qué puede aportar este profesional a la sociedad como un técnico de telecomunicaciones? Porque lo que está claro es que en el mundo en el cual nos movemos, si no hay comunicación prácticamente no hay vida, es decir, en todo se rige por las comunicaciones. Entonces, ¿qué se le va a demandar a este profesional, a este futuro ingeniero o ingeniera de telecomunicaciones? Se va a demandar liderazgo, se va a demandar trabajo en equipo, en resolución de conflictos, control emocional. Es decir, hay una serie de variables, bajo mi punto de vista, que juegan un papel muy importante y a lo mejor no son conocidas tanto por el sistema educativo, que es el que va a aportar luego los alumnos a la universidad, como por los propios orientadores, porque claro, lógicamente el orientador educativo, digamos, abarca todos los perfiles profesionales, todos los estudios y tener un conocimiento tan específico de lo que es ese perfil profesional, de esas competencias de alguna manera transversales, más allá de los conocimientos que pueda tener en matemáticas, física o química, creo que es en lo que habría que trabajar de cara a poder conseguir que los futuros alumnos se sientan atraídos un poco por ese perfil profesional. En cierto modo es yo siempre lo veo como una vocación de servicio, es decir, hay profesiones que tradicionalmente, es decir, el médico, el maestro, tiene una vocación de servicio, es decir, todos sabemos lo que hace un médico, lo que hace un maestro, pero la pregunta es, ¿qué hace un ingeniero de telecomunicaciones? ¿Pone una torre simplemente o hace algo más? Es decir, ese algo más yo creo que es el que hay que darle valor y hacer que valga para los futuros alumnos, para motivarlos de alguna manera. Hablábamos también que la problemática también descansa un poco en que no existen sagas de ingenieros de telecomunicaciones, es una profesión relativamente joven, entonces también puede ser un problema generacional. Claro, es decir, los médicos, todos conocemos seguramente más de un conocido que su bisabuelo ya era médico y el niño o la niña va a ser médico porque eso es lo que... Tradición familiar. Tradición familiar, es decir, no hay una gran tradición familiar, por ejemplo, por lo menos de que yo conozca, de los ingenieros de telecomunicaciones. Porque claro, la vocación es algo que se ha de construir poco a poco, un constructo que de alguna manera viene determinado por diferentes factores. Está claro, el entorno familiar, pues lo que hablábamos de las sagas, está claro. Sí, si no hay sagas hay que ir más cosas, es decir, experiencias. Es necesario que los alumnos adquieran y vivan experiencias de telecomunicaciones a edades tempranas. Cuanto más tempranamente lo hagas, más vas a conseguir que les llame la atención, que casen esas experiencias con sus intereses y con sus aptitudes. Es decir,
yo puedo ser muy bueno en matemáticas, pero si no tengo capacidad de síntesis, por ejemplo, o no soy capaz de resolver determinados conflictos, no voy a poder trabajar en equipo, y a lo mejor eso sí que es una demanda que me va a exigir la futura empresa o el futuro trabajo. Entonces, esa cuestión es la influencia familiar que hablábamos de los padres, madres. A veces hay, digamos, una cierta esperanza de que los hijos hagan determinadas cosas, pero los intereses de los hijos van por otro. Entonces, el diálogo familiar para favorecer esa vocación es fundamental, de que a veces surjan los conflictos, es decir... Sí, ¿cuál es el momento de empezar a orientar a unos estudiantes? ¿En el instituto ya es tarde? Eso lo sabemos. Ya, sí, eso está más o menos, pero experiencias que hemos hecho allí en Valencia con alumnos de cuarto de la ESO, estaba orientada a la formación profesional, pero básicamente el modelo puede servir igual. Es decir, experiencias en las cuales los alumnos estaban durante una semana, digamos, estando presencialmente en una empresa, viendo el funcionamiento de la empresa, qué supone ir a una empresa a trabajar, en los horarios, la organización como tal, es decir, la estructura, las responsabilidades que comportan los diferentes perfiles profesionales. Ese tipo de experiencias son muy interesantes para que los alumnos, en edades sobre todo en la ESO, se puedan desarrollar. Poner a los alumnos en situaciones de lo que llamamos aprendizaje problema, es decir, a través de experiencias plantearles problemas para que en el ámbito de las telecomunicaciones sean capaces de dar soluciones creativas e imaginativas, aunque no sean a lo mejor muy viables económicamente, pero bueno, fomentar eso se va construyendo en la ESO, y también habría que hacerlo en la primaria. Es decir, en la educación primaria hay algunas experiencias también en algunos países, en Inglaterra, también en Francia, donde en edades tempranas pues visitas a empresas de edades muy tempranas, donde una persona que está trabajando pues se le enseña y se le dice lo que hace. El que tengas referentes, por ejemplo, en un instituto de ingenieros de telecomunicaciones, que a lo mejor hay un padre o una madre que lo son y que puedan de alguna manera tutelar o hacer de mentor con estos alumnos a través de experiencias. Eso requiere evidentemente un proyecto y tal, pero con eso sí que se va construyendo pues bueno, una cierta vocación de futuro para decir, pues tengo claro que quiero hacer teleco porque sé que voy a trabajar en esto y tengo capacidades, digamos, casa con mis intereses, con mis aptitudes, y eso es lo que de alguna manera construimos, de alguna manera, una personalidad, digamos, firme y madura. Porque no hay nada peor que un alumno que empieza una carrera universitaria y se lo deja. Claro, eso, la frustración también que supone. Claro, es decir, a lo mejor puede ser muy bueno, pero como hay una serie de demandas que yo no tengo capacidad, o una de dos, o las aprendo o abandono. Hay que evitar el abandono. Es decir, en este tipo de carreras donde ya no solamente hay un nivel de exigencia académico importante, sino además posteriormente las empresas van a demandar un perfil profesional, pues bueno, lo más maduro posible, estable, etcétera. En la fase de detección, ¿cuáles son los indicadores que nos hacen saber es un perfil ingeniero de teleco? Hombre, es difícil definir. Sí que hay, digamos, indicadores, y hemos elaborado elaboramos algunos para, digamos, detectar algunos datos o variables que nos ayudan a detectar alumnos con, sobre todo, altas capacidades en determinados ámbitos. Eso lo basamos en el modelo de las inteligencias múltiples de Gartner, donde hay diferentes modelos, él plantea diferentes modelos de inteligencia, musical, lingüística, lógico-matemática, visoespacial, comunicación, etcétera, y elaboramos una serie de indicadores que ayudaban al profesorado a decir, bueno, este alumno o esta alumna parece que destaca, como por ejemplo, pues es capaz de resolver problemas por encima de su edad, hace preguntas que no son de acorde con su edad cronológica. Es decir, a lo mejor una persona puede ser muy inquieta, ¿vale? Y lo que tiene es la falta de... su cerebro va tan a prisa que es incapaz de concretar.
Eso, este es un hiperactivo, ¿sabes? Cuidado, vamos a ver un poco, detectemos un poco este tipo de alumnos, que es el que de alguna manera nos puede dar las pistas. Luego ya con un seguimiento más pormenorizado nos puede ayudar a que sea un buen perfil de alumno para telecomunicaciones. Y ya por último estamos haciendo esta pregunta a todos los perfiles que estamos entrevistando. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú darías a una persona que se está planteando estudiar la carrera de Ingeniería de Telecomunicación? Bueno, sobre todo que tenga un buen conocimiento de hacia dónde se va a dirigir después, qué le van a demandar. Hay que hacer la perspectiva a cómo te ves tú dentro de 15 o 20 años, dónde te ves tú trabajando y qué es lo que crees que te van a demandar en este trabajo. Y para hacer eso, ¿qué te hace falta ahora? Te tienes que preparar un poco para ese futuro, no para el futuro inmediato de decir, apruebo, ya tengo el título de grado, sino que después, ¿tú cómo te ves? Eso es válido para Teleco como para cualquier otro, es decir, analiza muy bien lo que te espera en el futuro próximo, pero también el futuro inmediato, es decir, dentro de 20 años. Y para eso habla con gente, de ahí la importancia un poco de los mentores, gente que ya lleva años trabajando, que explique muy bien en qué se dedica, qué hace su trabajo, cuáles son sus demandas y por dónde se pueden encaminar las telecomunicaciones. Esto es un mundo muy cambiante en el cual la digitalización y las comunicaciones van a la carrera, entonces, ¿por dónde se pueden ir? Entonces, un poco anticiparse, tener esa visión un poco de futuro de todo esto. Y tampoco hay que olvidar un poco todo el tema de la falta de mujeres en el ámbito de las telecomunicaciones. Es decir, revisando, hay un estudio de la Fundación La Caixa que hablaba de que aproximadamente el 16% hay un 16% de chicas estudiando carreras STEM. Es decir, es muy poco, estamos perdiendo un valor. Es decir, hay un potencial tremendo de muchas chicas que por motivos diversos no se decantan por hacer unos estudios de ciencias teniendo y pudiendo tener capacidades de sobra, por sesgo, por entorno familiar, porque tú eres chica, las chicas no estudian eso. Es decir, hay todo un componente sociofamiliar que a lo mejor está interrumpiendo o vetando o impidiendo que muchas chicas se incorporen a estudios de STEM y en concreto de telecomunicaciones, siendo que ellas son las que, digamos, menos abandonan, por ejemplo. Entonces, pero eso está cambiando. Hemos hablado con alguna alumna que nos lo ha confirmado. Afortunadamente sí, pero según el dato ese de la Fundación de La Caixa, de la Universidad Rovira i Virgili, las adolescentes, solamente el 0,7% de las adolescentes estaban interesadas en las ciencias estas. Entonces, claro, es para preocupar, es decir, estamos ahí, hay un potencial importante, porque no hay estudios que digan que las mujeres no son capaces de hacer eso. Es decir, no, de hecho pueden aportar tal vez otras cosas. Claro, pero eso vendrá dado un poco por el aprendizaje, no por el cerebro. Somos iguales en el cerebro, entonces, es decir, hay otras variables, entonces afortunadamente eso va a ir cambiando, pero creo que hay que potenciar todavía más, y de ahí la figura de las mentoras, a lo mejor, de ingenieros de telecomunicaciones. Daniel, ha sido muy agradable charlar contigo. Nada, espero Muchas que os haya gracias. aportado estas un poco reflexiones. Seguro que sí, gracias. Venga, gracias.